Mientras iban de camino, queridos directores de los institutos teológicos y de ciencias religiosas, querido rector, queridos seminaristas, queridos profesores, representación pequeña pero muy digna, y lo mismo cabe decir de los alumnos de ciencias religiosas, hermanas y hermanos todos en el Señor. Hemos venido aquí como peregrinos, recordaba al inicio de esta celebración, conscientes del bien que la Iglesia, a través de la penitenciaría apostólica, ha hecho a nuestra diócesis en esta basílica, en concreto a la familia de los padres carmelitas Calzados, recordando el centenario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen del Carmen, que aquí se custodia y venera. Hasta el próximo mes de abril, que se cumplirá exactamente el centenario, tenemos la oportunidad, al venir a esta basílica, de recibir la gracia jubilar, con las condiciones que la Iglesia prevé, entre las cuales la primera y fundamental es deseo verdadero de reconciliación, de recibir el perdón de Dios y, por tanto, rechazo de todo pecado, incluso venial. Participar en la Eucaristía, confesar los días previos o posteriores, rezar por el Papa y sus intenciones. Hemos querido comenzar este curso académico viniendo aquí conscientes de que avanzaremos en la tarea que se encomienda a quienes reciben la llamada para iniciar estudios de teología, de que este camino que inician es solo posible con afrontar con actitud de penitencia, es decir, solo con un corazón contrito, con un corazón dispuesto a recibir la misericordia divina, alcanzamos la gracia que nos abre los ojos para llegar a ver, acoger la palabra de Dios escrita y transmitida, crecer en el conocimiento de Cristo y a partir de él afrontar la tarea que la Iglesia nos encomienda. Este curso, por tanto, Dios quiera que esté marcado por lo que implica una gracia jubilar. Y ya cuando entremos y completemos el primer trimestre del mismo, nos sentiremos especialmente impulsados ya no solo a vivir la gracia jubilar en esta basílica, sino uniendo nuestras inquietudes a la de la Iglesia universal, respondiendo a la convocatoria del Papa Francisco de un jubileo ordinario, el del año 2025. Sea, por tanto, este un acento que especialmente cuidemos en nuestros institutos, que cuanto se enseña, se aprende, sea recibido con ese corazón humilde que se sabe necesitado de la misericordia divina para acoger limpiamente cuanto el Señor nos regala en su Iglesia a través de su palabra, anunciada, estudiada, meditada. Y lo hacemos además en ese día en que ponemos nuestro corazón acudiendo a la intercesión de Santa Teresa del Niño Jesús, proclamada por el Papa San Juan Pablo II, doctora de la Iglesia. En la proclamación del doctorado de Santa Teresita destacó especialmente lo que llamamos de forma abreviada el caminito espiritual, como un itinerario de fe, de perfección, y en ese itinerario la conciencia de saberse pequeña, y en la medida en que se sabe pequeña, recibe
la grandeza de los dones del Señor. Los doctores de la Iglesia han de ser referentes en el estudio de la teología, pues ellos no solo están adornados por la gracia de una manera destacada, y así la Iglesia lo reconoce con la proclamación de las virtudes heroicas, sino que ellos, con su vida, antes que con sus escritos y sus palabras, han dejado una doctrina eminente, es decir, son faro luminoso que con el paso del tiempo no se apaga, porque ayuda a muchos a recorrer el sendero de la vida, sabiendo acoger la palabra de Dios que nos orienta, cultivar la comunión con el Señor. Segunda huella importante que debería quedar impresa a lo largo de este curso. Solo se avanza en el estudio de la teología en la medida en que se reconoce la propia pequeñez. Solo a los sencillos y humildes el Señor les revela los tesoros de su corazón, la grandeza de su misterio. Solo a ellos se les abre los ojos de la fe para que de forma anticipada puedan entrever aquello que, superando la capacidad humana, se nos regalará en la comunión de la Trinidad Santa. Por eso, este curso, además de ser un curso marcado por el sentido de un corazón que se sabe necesitado de misericordia, ha de ser también el de un curso en el que nos preguntemos, detrás de cada momento dedicado al estudio, de cada empresa cumplida que se nos ha encomendado relacionada con el estudio, si todo esto me está ayudando a reconocerme en mi verdadera estatura delante del Señor. Y esa estatura es siempre pequeña. Nosotros somos criaturas, Él es el Creador, Él es el Señor, y nosotros hemos recibido la gracia inmerecida de formar parte de su cortejo, de estar cerca de Él. Una teología que no deja en quien la estudia mayor humildad, es decir, mayor disposición al servicio, prontitud para estar atento a las necesidades de los demás, que no arranca de nosotros las pretensiones de soberbia, deseo de superioridad, de compararnos con otros. Es una teología evidentemente mal estudiada. Por el contrario, la teología se gusta cuando se hace recostando nuestra cabeza junto al costado de Cristo, y en ese gesto de familiaridad que vivió el discípulo amado es donde reconocemos la actitud que debemos poner en ejercicio para estudiar con provecho. Estamos con toda la Iglesia invitados a recorrer este camino que implica un nuevo curso, haciéndolo con las orientaciones que ya nos vienen desde la voz del sucesor de Pedro. Y lo recordaba al inicio del curso pastoral en nuestra diócesis. En la medida en que sepamos nosotros sentir con la Iglesia, acogiendo como propias las orientaciones del Papa para toda la Iglesia, nuestra Iglesia diocesana se verá reforzada, ensanchada en sus horizontes y bendecida en sus acciones. Pues Dios quiera que este comienzo de curso nos haga conscientes de que hemos de ponernos en camino. La palabra de Dios, que viene en nuestro auxilio siempre, nos regala el pasaje evangélico en el que vemos a Jesús caminando, poniéndose Él en la actitud del siervo, siendo el Señor, afrontando lo que significa el ser rechazado, teniendo que corregir con paciencia a los suyos, que aún no comprende que el hecho de ser rechazado en una aldea no es sino ir cumpliendo lo que ya había sido anunciado por los profetas. Lo importante es tener clara la meta, como recuerda bien el evangelista, porque iban camino de Jerusalén. En la orientación de Jesucristo, el caminar hacia Jerusalén no es simplemente una referencia geográfica, sino la actitud interior que orienta su voluntad. En Jerusalén se cumplirá.
aquello para lo que el Padre le ha enviado. En Jerusalén entregará su vida sin reservarse nada en favor nuestro. En Jerusalén vencerá la muerte muriendo. En Jerusalén se congregará el nuevo pueblo de Dios. Tengamos fija la mirada en la meta a la que todos somos llamados y cumplamos siempre en comunión con Cristo la voluntad del Señor. Y rechacemos de nosotros la pretensión equivocada que corrige Jesús en los más cercanos de pretender que las cosas se arreglan quitando de en medio a los que no actúan conforme a nosotros nos parece. La comunión que quiere el Señor se alcanza a través de su entrega redentora en la cruz, con los ojos puestos en la meta, que es la victoria de Cristo muerto y resucitado. Afrontemos este curso sabiéndonos en camino vocacional. Decirle sí al Señor implica dejarse moldear por Él. En camino de formación, quizás para un día realizar un servicio en nombre de la Iglesia, para ayudar a otros a conocer mejor al Señor. En camino para seguir cumpliendo siempre la voluntad del Señor. Pues todo esto lo ponemos a los pies de nuestra Madre en su advocación de la Virgen del Carmen, sabiendo que de la Virgen María aprendemos efectivamente el camino de la verdadera humildad. Ella, la llena de gracia, se sabe pequeña. Ha mirado la humillación de su esclava, declara en el cántico del Magnificat. De María Santísima aprendemos lo que significa vivir en sencillez y humildad para acoger sin fisuras la palabra de Dios, y con ella aprendemos a decirle sí al Señor siempre. Hágase en mí según tu palabra. Por eso al inicio de este curso y siempre, nada sin María, todo con ella. Que así sea.